Hola a todos. En esta conferencia voy a presentar unos puntos de vista sobre el potencial del sector forestal para la mitigación del cambio climático en Venezuela. Voy a empezar con algunos aspectos básicos que voy a pasar muy rápidamente y es para recordar algunos asuntos elementales que tienen que ver con el cambio climático. Esto se origina por la producción de gases con efecto invernadero, producto de la deforestación, los aerosoles, que aunque hoy en día están muy disminuidos, pues todavía están activos, y el consumo de hidrocarburos para combustible de los vehículos y para usos industriales. Todos estos gases se van acumulando en la atmósfera y hacen que la energía que venía del Sol y que rebotaba de la superficie del planeta y que iba para el espacio exterior, esa energía pues se queda reservada, se queda acumulada dentro de la atmósfera y se aumenta la concentración de estos gases aquí en la atmósfera, pues aumenta la temperatura del planeta. Pues obviamente esto se produce por la generación o por la emisión de gases con efecto invernadero, que en el 2019, de acuerdo a datos del Instituto de Recursos Mundiales, llegó a 48.000 millones de toneladas en todo el planeta. Y China fue el país que más emitió con 12.000 millones de toneladas, y le siguen Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, etc. Con 300 millones de toneladas, Venezuela para ese año ocupaba el puesto número 30 entre las naciones con mayor cantidad de emisiones, pero nuestras emisiones per cápita llegaron a 10.5 toneladas por habitante por año, y eso es superior al promedio mundial, que está en 6.5, y es superior a algunos de los países que más emisiones tienen, como China, India, Japón, Alemania, Francia. Países desarrollados como Francia y Suiza tienen emisiones per cápita mucho menores a las nuestras. Quiere decir entonces que las emisiones nuestras pues no son nada despreciables, porque también estamos contribuyendo a ese efecto, a ese impacto lamentable que es el cambio climático. Las consecuencias del cambio climático son, en primer lugar, un aumento de la temperatura media anual en el planeta de 1 a 3.5 grados para el año 2100. Al aumentar la temperatura, pues se derriten los casquetes polares y aumenta el nivel medio del mar. Cambia la estructura de especies en ecosistemas templados y de alta montaña. Hay un efecto de fertilización por CO2. Hay cambios en los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones, y se incrementa el paludismo porque se amplía el hábitat donde vive el zancudo que transmite el paludismo. Ante todo este problema, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto entre 39 naciones, los países más desarrollados, que son los que más emiten, y se plantearon reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Algunos de los mecanismos que se contemplaron en ese protocolo de Kioto estaba el comercio de emisiones, implementación conjunta y los mecanismos de desarrollo limpio. En esta última parte había financiamiento por parte de esas naciones desarrolladas hacia los países en vías de desarrollo para lograr su desarrollo sostenible y reducir las emisiones. Y en los dos primeros mecanismos había la posibilidad de comerciar con los permisos de emisiones de acuerdo a los compromisos que tenía cada uno de los países. Dentro del mecanismo de desarrollo limpio se plantearon proyectos de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, cuya finalidad es aumentar y conservar las reservas de CO2 que hay en el planeta. Por otra parte, mejorar el uso de combustibles fósiles,
la eficiencia energética de la industria, la captura de emisiones fugitivas y el uso de energía renovable. Justamente nosotros nos vamos a concentrar en este primer mecanismo que tiene que ver con el manejo de los bosques y la silvicultura. Entonces, el mecanismo de desarrollo limpio es el primer mecanismo de financiamiento para proyectos que tengan que ver con el cambio climático. Hasta el año 2019 o 2020 se habían invertido 415 mil millones de dólares en todo el mundo, de los cuales solamente China ha recibido 70 mil millones de dólares, India cerca de 60 mil millones de dólares, y tenemos países latinoamericanos como México con unos 14 mil millones de dólares, Brasil 14 mil, México 10 mil, Chile, Perú y Colombia con de 4 mil a 5 mil millones de dólares en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. Venezuela no ha desarrollado absolutamente ningún proyecto MDL acá. Esos proyectos MDL se han enfocado principalmente a proyectos de energía eólica, de energía hidroeléctrica, de eficiencia energética, de mejorar los sistemas de transporte, el cambio de combustibles fósiles, y la silvicultura apenas alcanza un 0.4% de todas las inversiones en mecanismos de desarrollo limpio. Y esto es porque hay una cierta desconfianza en los proyectos de plantaciones forestales, porque las plantaciones forestales pueden desaparecer porque las tumban o se queman, y eso es lo que ha generado tan baja proporción de inversiones en la silvicultura. Sin embargo, como lo dijimos antes, no es imposible. Los proyectos de silvicultura y uso de la tierra están contemplados dentro del mecanismo de desarrollo limpio. Y por ejemplo, aquí tenemos un proyecto en Colombia que cubre 2.754 hectáreas de teca para producir madera y tuvo una inversión de 5.3 millones de dólares. Hay otro proyecto para plantar 11.683 hectáreas de eucalipto en Brasil con la finalidad de producir carbón vegetal para sustituir el uso de combustibles fósiles en la industria del hierro y el acero. Y en Piura, Perú, hay un proyecto de 8.981 hectáreas de casi 14 millones de dólares con la finalidad de plantar especies nativas como el algarrobo, el zapote y el overo. Entonces, con esto quiero destacar que no está prohibido la plantación de especies exóticas y no está prohibido el aprovechamiento de la madera, sea para distintos productos madereros o para carbón en los proyectos MDL. La segunda fuente de financiamiento es el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, popularmente conocido como GEF, que ha invertido mucho menos que el MDL. Esto apenas llega a 22.300 millones de dólares. China otra vez es el país que más ha recibido financiamiento a través de este mecanismo. Aquí están los 20 países que más han recibido financiamiento y aquí se destacan varios países de Latinoamérica como Brasil, México, Perú, Argentina y Ecuador, con distintos montos, distintas cantidades. En este caso, a través del GEF, sí ha habido altas inversiones en biodiversidad, está en el segundo lugar, con casi un 20% del total de inversiones. Luego una mezcla de proyectos que comprenden biodiversidad, cambio climático y degradación de la tierra con un 10%. Y más adelante pues hay proyectos que mezclan solamente la biodiversidad y la degradación con casi un 5%. Venezuela sí ha desarrollado proyectos del GEF por 74.4 millones de dólares. Algunos de esos proyectos todavía están en ejecución. En tercer lugar, tenemos los proyectos RED, que consisten en la reducción de emisiones a partir de la deforestación y la degradación del bosque,
La Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha invertido un total de 341 millones de dólares y todos estos países latinoamericanos se han beneficiado en distintos montos, entre los 3 y los 5.3 millones de dólares. Venezuela no aparece en esta lista. Venezuela nunca se ha beneficiado de un proyecto RED. Y además hay fondos privados para financiar los proyectos RED y eso alcanza a 4.400 millones de dólares hasta el año 2020. Nuevamente, aquí tenemos una lista de países latinoamericanos. Destaca Brasil con 439 millones de dólares, Perú casi con 1.700 millones de dólares y Venezuela ha tenido solamente un proyecto autofinanciado por la empresa maciza Terranova, que comprende apenas 20.000 dólares. Quiere decir entonces que Venezuela prácticamente no ha desarrollado proyectos RED. Y luego tenemos los bonos de carbono que se pagan cuando ya existe una plantación o existe un bosque que está conservando el carbono. Hay un mercado regulado a través del sistema de comercio europeo. Este es el sistema más grande en cuanto a volumen de bonos de carbono negociados y además el sistema que alcanza los más altos precios de bonos de carbono. A comienzo de 2022, estos bonos de carbono llegaron a 110 dólares la tonelada de CO2. Luego ha venido bajando, ha venido oscilando y en febrero de este año el precio estaba en 102.5 dólares la tonelada de CO2. Ahora, esto atiende a un mercado regulado de acuerdo a una normativa de la Unión Europea que indica cuál es el límite de emisiones que tiene que tener cada país y en función de esos límites, quien tenga mayores reducciones de las emisiones pues puede vender el excedente. Así es como se negocia este asunto de los bonos de carbono. El problema es que en este sistema de comercio europeo no se cotizan proyectos forestales y proyectos de uso de la tierra. Entonces, yo he visto propuestas o documentos referidos a proyectos forestales o uso de la tierra que toman como referencia el precio de la tonelada de CO2 del sistema de comercio europeo y eso es un error. Eso es totalmente un error porque en este mercado no se cotizan proyectos forestales ni de uso de la tierra por las razones que señalé antes. En cambio, la Bolsa Mercantil de Chicago sí está especialmente orientada a las soluciones basadas en la naturaleza. Y eso forma parte de un mercado voluntario donde va cualquier persona que ofrezca el carbono retenido y cualquier persona o empresa o institución que quiera comprar el derecho de que ese carbono se quede retenido, y eso es lo que se denomina un mercado voluntario. Hacia comienzo de 2022 eso alcanzó un precio de 16 dólares la tonelada de CO2. Luego ha venido disminuyendo muchísimo y en febrero de 2023 el precio era de 2.42 dólares por tonelada de CO2 retenida. Se cree que para el futuro esto podría alcanzar fácilmente el nivel de los 5 a 10 dólares la tonelada de CO2 retenida. A pesar de todo lo que se ha invertido, esas inversiones multimillonarias que se han hecho para mitigar el cambio climático, pues no hay pruebas fehacientes de que las emisiones globales estén disminuyendo. Podemos ver aquí en esta gráfica que eso continúa ascendiendo y en 2019, de acuerdo a estos datos del IPCC, se llegó casi a 60.000 millones de toneladas de emisiones en el año 2019.
Ha habido algunos años donde ha habido disminuciones ligeras, pero son tendencias muy temporales. Para que podamos decir de que efectivamente hay una reducción de las emisiones, tiene que haber por lo menos 5 años de secuencia en que esto o se estabiliza o comienza efectivamente a disminuir. Si no estamos disminuyendo las emisiones, pues obviamente la concentración de CO2 en la atmósfera tampoco está disminuyendo. Y en esta gráfica observamos cómo hay un franco ascenso de la concentración de CO2 en la atmósfera y hasta ahora nada indica que eso se detenga. En septiembre de 2022 se llegó a 415 partes por millón y eso es muy superior a lo que había a mediados del siglo XX o a lo que había en la época preindustrial. Si aumenta la concentración de CO2, pues obviamente la temperatura está aumentando. Para el año 2017 ya se había alcanzado el aumento de 1 grado centígrado con respecto a la época preindustrial y si continúa esta tendencia, para el año 2040 alcanzaremos un incremento de 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial. Este nivel de 1.5 grados centígrados se considera un umbral indeseable. Nadie quiere que lleguemos a ese nivel de aumento de la temperatura, porque algunos científicos han planteado de que eso superaría el nivel de reversibilidad de muchos de los impactos que esto va a generar. Pero hasta ahora, de acuerdo a las emisiones que tenemos y al aumento de la concentración de CO2, no hay nada que indique que esto se va a detener o que esto va a disminuir o que esto se va a estabilizar. Todo indica que estas temperaturas sí van a llegar a 1.5 grados en el 2040 y posiblemente van a seguir aumentando porque hasta ahora las tendencias del crecimiento de la concentración de CO2 en la atmósfera así lo indican. Esto demuestra que la humanidad se niega a dejar de consumir combustibles fósiles. Esta es la gráfica del consumo mundial de petróleo de acuerdo a diversos usos que tiene el petróleo, como la industria, la aviación, el transporte y usos no energéticos y otros usos. El mundo no ha entendido de que tiene que dejar de consumir petróleo. En el eje Y, las unidades son exajoules. Un exajoule es equivalente a 163 millones de barriles de petróleo equivalente. Y nuevamente les indico que para poder afirmar que el mundo está deteniendo el consumo de combustibles fósiles, pues tendría que haber por lo menos 5 años de secuencia de que esto se estabiliza o de que esto disminuya. En el pasado ha habido de pronto 1 o 2 años en que disminuye, por ejemplo en el 2010 a raíz de la 2008 a 2010, a raíz de la crisis económica y financiera que hubo en todo el mundo, pero una vez que se superaron esas crisis, pues la curva continúa de forma ascendente. ¿Cuál es la situación de Venezuela? En 1960, pues teníamos casi el 75% del territorio cubierto de bosque. Casi toda la cuenca del lago Maracaibo estaba cubierta de bosque, los llanos occidentales, llanos centrales, llanos orientales. Y en la Guayana venezolana los bosques llegaban prácticamente hasta la orilla del Orinoco. Ya para el 2010 habían desaparecido buena parte de los bosques de la cuenca del lago Maracaibo, habían desaparecido los llanos occidentales, llanos centrales, llanos orientales, y había unos frentes de deforestación muy intensivos en la Guayana venezolana que todavía se mantienen. Los datos concretos de esto es que en 1960 teníamos 74% del territorio cubierto de bosque y para el 2020 apenas el 51% del territorio cubierto de bosque. Pasamos de 67.400.000 hectáreas a 42.200.000 hectáreas
Y esto significa una pérdida de 21 millones de hectáreas de bosque en 60 años. Esa es la cifra que tenemos que manejar. Si sacamos una contabilidad por décadas o por quinquenios, pues en la última década o en el último quinquenio, la tasa de deforestación de Venezuela ha disminuido, pero esto no es porque seamos más ecologistas o más ambientalistas, esto es porque ya no hay más tierras disponibles para los campesinos en los llanos al norte del Orinoco ni en la cuenca del lago de Maracaibo. Ahora los campesinos, los nuevos campesinos que quieren tierra para trabajar, tienen que ir a la Guayana venezolana, que son tierras más lejanas y con menor fertilidad. Pero también están yendo hacia las zonas montañosas, a las zonas de altas pendientes. Entonces, es cierto que la tasa de deforestación ha disminuido, pero lo grave es que ahora esa tasa de deforestación pues, se está ejecutando en los ecosistemas más frágiles y los más delicados. Se han hecho distintos estudios sobre la biomasa y el contenido de carbono y de CO2 que tenemos en distintos ecosistemas en Venezuela. Por ejemplo, en un bosque en Río Grande, Estado Bolívar, podemos tener casi 650 toneladas por hectárea de CO2. En el kilómetro 88, en el Estado Bolívar, igual 658 toneladas de carbono. En el Parque Sierra Nevada, en la Mocuya Mérida, 540 toneladas de carbono. Claro, los bosques más secos, los bosques espinosos, pues tienen menos biomasa y menos toneladas por hectárea de CO2. Aquí, con estos datos, podríamos decir que tenemos un promedio de 400 toneladas por hectárea de dióxido de carbono acumulado en nuestros ecosistemas. Eso nos da una idea de todo lo que se aporta a la atmósfera cuando se tumban y se queman todos esos ecosistemas. Muchas personas dicen que no hay datos sobre las emisiones de Venezuela, no hay datos dentro de Venezuela. Ninguna institución está llevando seriamente la estadística de cuántas son nuestras emisiones, pero el Instituto de Recursos Mundiales en esta página web nos presenta en este momento datos hasta el 2019. Aquí observamos que entre el 2012 y 2014 tuvimos un máximo de 500 millones de toneladas cada año de emisiones de gases con efecto invernadero, y en el 2019 tenemos 300 millones de toneladas de CO2 equivalente como emisiones a la atmósfera. Esta disminución no ocurrió porque seamos más ambientalistas o más ecologistas. Esto es el reflejo de la paralización de la industria petrolera y del colapso de la industria petrolera y de la actividad industrial y comercial en Venezuela. Así es que si en algún momento el país comienza una recuperación institucional, social, económica e industrial, lo más seguro es que nuestras emisiones comiencen a subir nuevamente. Pero, por favor, vamos a recordar esta cifra de 300 millones de toneladas porque esa es la estimación mínima confiable de lo que tenemos que compensar. ¿Cuál ha sido la posición de nuestro país tradicional con respecto a los mecanismos de mitigación del cambio climático? Bueno, pues no hemos participado, prácticamente no hemos participado en esos mecanismos de financiamiento porque hubo una política que menospreciaba ese tipo de financiamiento, señalando lo siguiente: lo ecológico está siendo mercantilizado y globalizado en forma de capitalismo verde. Por eso Venezuela prácticamente no acudió ni a proyectos del MDL ni a proyectos RED, y en Venezuela tampoco se están negociando bonos de carbono hasta el presente. Esto cambió radicalmente en 2021 cuando se emitió un decreto que crea el Comité Nacional del Fondo Verde para el Clima, cuya primera atribución es asesorar al presidente de la República sobre las formas de inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde para el Clima. Esto demuestra que ahora sí hay un altísimo interés en tener acceso a esos fondos que son multimillonarios para luchar contra el cambio climático.
Aquí tenemos un resumen de distintas experiencias de plantaciones forestales que hemos tenido en Venezuela. Hay mucha más experiencia, pero aquí hay un resumen de lo que a mí me ha parecido más importante. Por ejemplo, una especie nativa como el sakisaki logra acumular 250 toneladas de CO2 por hectárea después de 26 años de plantación. Luego tenemos especies exóticas como el ciprés, que ha llegado a 759 toneladas de CO2 por hectárea, el eucalipto con casi 400, el Pinus pátula en San Eusebio, en el estado Mérida, con 911, o 694 toneladas por hectárea en el páramo, en la zona de Mococón, en el estado Mérida. Las plantaciones más extensas de Venezuela se han hecho con pino caribe. Por aquí tenemos un dato de 174 toneladas por hectárea en 17 años, o de 355 toneladas por hectárea en 27 años. Pero esto es en Barrancas, estado Barinas, y este dato anterior era de Uberito, en el estado Monagas. Estos son suelos muy oligotróficos y estos son suelos muy fértiles. Obviamente, cuando una especie forestal está en suelos más fértiles, pues tiene mucho mejor desarrollo. La otra especie que hemos probado muchísimo, o que hemos plantado mucho, es la teca, y puede lograr hasta 630 toneladas por hectárea en 27 años en unos lugares de Caparo, estado Barinas. Para el estudio de cuánto se puede acumular de CO2, pues hay que determinar, hay que establecer un modelo de crecimiento. En este caso yo hice este modelo a partir de promedios de volumen de distintos rodales reportados por la empresa Maderas del Orinoco en el año 2014. Ese volumen de madera se aplica a unos procedimientos y se pasa a toneladas de CO2 por hectárea. Y aquí hay dos elementos muy importantes. El crecimiento de una plantación no es rectilíneo. Al principio la plantación crece muy lentamente cuando los árboles están muy jóvenes, y luego tiene una etapa, digamos, entre juvenil y adulto, de un crecimiento muy, muy acelerado, y cuando llega a la época de madurez o a la época senil, la tasa de crecimiento prácticamente se detiene. Ese es el primer elemento que hay que tomar en cuenta. El segundo elemento es que una plantación forestal no crece hasta el infinito. Cuando llega a la máxima capacidad de sitio, es decir, el máximo volumen o la máxima biomasa que un sitio puede soportar, entonces el crecimiento de la plantación se detiene. Así de simple. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta para saber cuántas toneladas por hectárea vamos a tener nosotros en cada año de edad de la plantación. También debemos tomar en cuenta lo siguiente: si nosotros tenemos, por ejemplo, la máxima superficie que tuvimos de plantaciones en el oriente del país estuvo alrededor de las 600.000 hectáreas. De acuerdo a este modelo de crecimiento, esas 600.000 hectáreas por hectárea deberían llegar a tener 250 toneladas por hectárea, y ese es el máximo que van a tener. Cuando yo multiplico esto, las 600.000 hectáreas por 250 toneladas por hectárea, esto me da 150 millones de toneladas por hectárea, que podría tener acumuladas allá en esa plantación de Uberito y Chaguarama cuando la plantación llegue al máximo. Bueno, 150 millones de toneladas es la generación de gases de efecto invernadero de Venezuela de medio año. Recuérdense que las emisiones nuestras, el último dato que tenemos es de 300 millones de toneladas cada año. Entonces, esa plantación de Uberito, toda la plantación,
nos alcanzaría para compensar o mitigar apenas las emisiones de medio año. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de la teca, tenemos un estudio de la profesora María Alejandra Quintero. Ella estableció un modelo de crecimiento en volumen, yo lo pasé a toneladas de CO2 y se puede llegar a 350 toneladas de CO2 por hectárea con una plantación de una edad de 35 años. Y hay una especie que se ha estado divulgando muchísimo, que es la Paulonia. Bueno, ese es un género y eso tiene varias especies. Y algunos datos señalan un crecimiento demasiado extraordinario que puede llegar hasta las 2.500 toneladas de CO2 por hectárea a los 6 o a los 7 años. Esto es algo que hay que tomárselo con cierto cuidado porque realmente yo no he encontrado más referencias científicas que sustenten este tipo de datos. Pero repito, a esta especie la están promocionando como la especie maravillosa para resolver el problema del cambio climático. Entonces, ¿cuál sería la superficie que necesitamos para mitigar todas las emisiones de CO2 de Venezuela? Si yo me planteo un escenario donde las emisiones las voy a mitigar o las voy a compensar un 75% con pino y un 25% con teca, entonces todos los años tendría que plantar 840.000 hectáreas de pino y 236.000 hectáreas de teca, para un total de 1.076.000 hectáreas todos los años, si yo quiero compensar estos 300 millones de toneladas que estamos emitiendo cada año. Si fuera con Paulonia, serían 120.000 hectáreas año, pero recuérdense que hay muy poca verificación de esta tasa de crecimiento o de esta tasa de acumulación de Paulonia y no tenemos información técnica sobre experiencias de Paulonia en Venezuela. Bueno, plantar 1 millón de hectáreas todos los años es prácticamente imposible. Esto es operativamente y económicamente esto es prácticamente imposible. Por razones estratégicas podríamos considerar exclusivamente lo del petróleo. Bien, ¿cuánta plantación tenemos que hacer para mitigar las emisiones generadas por la extracción de petróleo? Si yo tomo los datos de la de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Venezuela tuvo un promedio de 700.000 barriles día el año 2022, y eso lo multiplico por unos 300 días al año, me daría 210 millones de barriles al año. El factor de emisión del barril de petróleo es 0,43, entonces esto me daría 90 millones de toneladas de CO2 solamente por la extracción de petróleo. Si lo voy a hacer solamente con pino, tendría que plantar 360.000 hectáreas todos los años para compensar este CO2. Y si lo voy a hacer con Paulonia, serían 36.000 hectáreas año. Pero repito, esto de la Paulonia hay que tomárselo con mucho cuidado. Entonces estas cifras de plantaciones son inmensas y esto es casi que imposible establecer estas plantaciones para compensar solamente mediante proyectos forestales todas las emisiones de CO2. La organización Windrock International hizo una herramienta en Excel para calcular la cantidad de CO2 que se puede acumular en un proyecto de 20 años. Si yo me planteo que voy a hacer 25.000 hectáreas años de teca y 75.000 hectáreas años de pino, o sea, 100.000 hectáreas años de plantaciones, esto en 20 años llegaría a 207 millones de toneladas de CO2. Fíjense ustedes, estoy plantando 100.000 hectáreas año y después de 20 años lo que voy a poder acumular de CO2 son 207 millones de toneladas de CO2. Eso es inferior a las emisiones de Venezuela de un solo año, que les recuerdo una vez más que son 300 millones de toneladas todos los años. Entonces el escenario es realmente, bueno, pues preocupante. Entonces,
ya se ha determinado que el planeta, la biosfera, la corteza terrestre, que es la zona viva del planeta, la biosfera, no puede acumular todo el CO2 que nosotros estamos sacando del subsuelo y que lo estamos poniendo a circular en la atmósfera. De allí se obtiene lo que se denominan la iniciativa de soluciones basadas en la ciencia, y eso conduce al término de emisiones neta cero, que es la neutralidad climática. Esto implica reducir las emisiones en un 90% y dejar el 10% restante para compensarlo mediante sumideros naturales. Entonces, ya se ha calculado que los sumideros naturales del planeta lo que pueden absorber de CO2 es un 10% de las emisiones que están saliendo a la atmósfera. Entonces, esto de reducir las emisiones lleva a algo que se denomina descarbonización de la energía. Y esto lo que significa es disminuir el uso de combustibles fósiles. No hay otra forma de resolver el problema del cambio climático. Hay que reducir el uso de combustibles fósiles, aumentando las formas limpias y renovables de producir energía, tales como los biocombustibles, el hidrógeno renovable, la energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Bueno, los proyectos forestales podemos ayudar en esto de la compensación, en ese 10% que vamos a compensar. Eso sí lo podemos hacer en cualquier parte del mundo y eso lo podemos hacer en Venezuela. Y los proyectos forestales podemos contribuir con este asunto de los biocombustibles en esta idea de la descarbonización. Hemos hecho un análisis de rentabilidad por si quisiéramos establecer plantaciones destinadas a la absorción de carbono. Por supuesto, aquí hay un montón de consideraciones, un montón de detalles que sería bastante largo de explicarlo. Si a alguien le interesa, posteriormente con todo gusto se lo puedo explicar con más detalle. Aquí estamos suponiendo que el costo de la plantación en el caso del pino caribe es $400 por hectárea, que durante los primeros 5 años el cuidado y mantenimiento va a costar $100 por hectárea y que luego el cuidado, la protección y el mantenimiento de la plantación va a costar $50 por hectárea, todo parejo hasta el año 35. También vamos a suponer que al final del turno de 35 años vamos a obtener 180 metros cúbicos de madera por hectárea. Y esos 180 metros cúbicos de madera por hectárea, voy a obtener ingresos, si vendo la madera, de $14.400 por hectárea. Bien, y esto es el resultado de multiplicar 180 por $80. ¿De dónde salen los $80? Bueno, el pino se vende a $320 en el mercado internacional, la madera aserrada. Pero estos rendimientos son en madera en rola, y cuando uno pasa de madera en rola a madera cerrada ya pierde el 50%. Eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy calculando que del precio de venta, un 50% fueron costos. Fueron costos de establecimiento de la plantación, costo de industrialización, costo de la tumba, el transporte, todos los costos. Entonces, realmente el ingreso viene a ser una cuarta parte del precio de venta, el ingreso real. Entonces, en este análisis de rentabilidad se considera el escenario de solamente vender la madera, solamente vender el CO2 mediante bonos de carbono, o venderlos ambos, vender tanto la madera como el CO2. Por supuesto, la madera se vende al final del turno, cuando los pinos ya están grandes. En cambio, el CO2, los bonos de CO2 se van vendiendo cada 5 años. Aquí en esta tabla, por resumen, tengo desde el año 0 hasta el año 15 y luego tengo el año 25 y 35. Pero esta tabla completa tiene todos los años involucrados.
y cada 5 años vamos a tener un ingreso por venta de bonos de carbono. Bueno, los resultados de esto es que las tasas internas de retorno de la plantación de pino son muy bajas, oscilan entre 5 y 9%, eso es realmente muy bajo, y que el valor presente neto, tomando en cuenta tasas de oportunidad entre 10 y 14%, son negativas en todos los escenarios. Entonces, esto nos tiene que inducir a una reflexión de qué es lo que estamos haciendo con las plantaciones de pino, porque muy posiblemente si hacemos análisis detallado de todo esto, posiblemente esas plantaciones de pino en este momento no sean tan rentables como se había pensado en un principio. Ni siquiera vendiendo la madera y el carbono juntos, ¿no? sería rentable. Hicimos un análisis parecido con la teca. El cuadro anterior es vendiendo el pino, en los bonos de carbono a $5 la tonelada. Y aquí hacemos el mismo análisis para la teca, vendiendo los bonos de carbono a $5 la tonelada. Bueno, en este caso las tasas internas de retorno son mayores, van desde 9 hasta 15%. Y en la mayoría de los casos el valor presente neto es positivo, solamente es negativo cuando se vende solo el carbono. El valor presente neto es negativo. O cuando se vende solo la madera y la tasa de oportunidad es 14%. Pero en los otros escenarios, sobre todo cuando se vende tanto la madera como los bonos de carbono, bueno, pues la teca tiene una tasa interna de retorno bastante atractiva y el valor presente neto pues es positivo en cualquiera de los escenarios. Entonces, si hacemos un resumen de todos esos resultados, vemos que con el precio de $5 la tonelada de CO2, pues el valor presente neto del pino está por debajo de cero en todos los casos. En todos los casos. Inclusive, en el caso de la teca, para vender solo el carbono, que es este icono de los triángulos, el valor presente neto es negativo con cualquier tasa de oportunidad. Y es positivo si solamente se vende la madera o si se vende la madera junto con el carbono. Y en el caso de Paulonia, que son estos colores rojos, pues esto es positivo en todos los casos. Lo de Paulonia es muy rentable y hay que multiplicarlo por 10. Aquí por efectos de escala, para que se vea, tuve que dividirlo entre 10 para poderlo representar en esta gráfica. Pero esto lo que significa es que la Paulonia, vendiendo la madera y el carbono con una tasa de oportunidad del 10%, pues el valor presente neto puede llegar a $45.000 por hectárea. Para el precio de $10 la tonelada de CO2, el pino puede ser positivo, el valor presente neto, si la tasa de oportunidad es 10%. La teca es negativa cuando solamente se vende la madera y la tasa de oportunidad es de 14%. Todos los demás escenarios son positivos y tanto la Paulonia como la teca, cuando se vende la madera y el carbono juntos con una tasa de oportunidad del 10%, bueno, en el caso de la teca llega a $5.500 por tonelada y en el caso de la Paulonia a $55.000. Recuérdense que la Paulonia hay que multiplicarlo por 10 para que poderlo interpretar y por cuestiones de escala, para que entrara en el gráfico, pues había que dividirlo entre 10. Si analizamos el comportamiento de la tasa interna de retorno, observamos que en todas las especies, cuando vendemos madera y bonos de carbono juntos, aumentan los indicadores financieros. Bueno, sobre todo la tasa interna de retorno. Bien, y aquí esto es sumamente importante porque yo también he visto
documentos o propuestas donde se plantean exclusivamente vender el carbono, o sea, que se ejecuten proyectos de plantaciones forestales sin aprovechar la madera exclusivamente para vender el carbono. Bueno, eso desde el punto de vista de rentabilidad es sumamente baja, y es mucho más atractivo el proyecto cuando se vende la madera y el carbono juntos. Bien, con todo esto, ¿qué recomendaciones tenemos? Bueno, la primera gran conclusión o gran recomendación con todo esto es que un proyecto forestal en Venezuela encaminado a mitigar el cambio climático no debería irse por una sola opción. Yo creo que simultáneamente hay que ejecutar varias alternativas, varias opciones, dependiendo de las características de cada región, y son alternativas como las que les voy a mostrar ahora. Una de las primeras cosas en que tenemos que trabajar es en proyectos red, para cobrar la compensación por la deforestación evitada en lugares como la Estación Experimental Caparo, que tiene 6.000 hectáreas y que está rodeado totalmente por fundos y por invasiones campesinas que han venido destruyendo todo el ecosistema. Una situación parecida la tenemos en el bosque San Eusebio, acá en el estado Mérida. Esto es también una estación experimental de la Facultad de Ciencias Forestales. Está rodeado por el norte, el este y el sur, por terrenos agrícolas y ganaderos, y ahí está la estación San Eusebio resistiendo para no desaparecer. Bueno, esto encaja perfectamente con un proyecto de deforestación evitada. En los morichales en el oriente del país, aquí tenemos el río Morichal Largo, y aquí estamos viendo cómo esos morichales se están interviniendo. Yo creo que hay que trabajar en la zona para evitar que esto continúe. Y en líneas generales, en los llanos occidentales, pues la deforestación ha llegado hasta las orillas de los ríos. Se eliminaron los bosques de las zonas protectoras aledaños a estos ríos, y esto es algo que también se puede trabajar. Otra cosa u otra alternativa es hacer plantaciones protectoras que pueden obtener financiamiento del MDL, Proyectos Red o del GEF. Estas son plantaciones en media y alta montaña, en sitios que han sido deforestados, que se están degradando, y la idea es llegar a tener una cobertura boscosa. Aquí tenemos eucalipto en zona de páramo. Ojo, yo no estoy diciendo que todo el páramo lo vamos a transformar en una plantación de eucalipto, sino que en aquellos lugares de muy fuertes pendientes donde ya hay peligro de degradación y de erosión, pues algo tenemos que hacer para detener esos procesos de degradación. Inclusive, si hay necesidad, pues meter alguna que otra especie exótica con suficiente espaciamiento para que parte de la flora autóctona pueda sobrevivir allí. Otra opción que tenemos que ejecutar es trabajar con los productores agropecuarios en Venezuela y establecer sistemas agroforestales como el método Tangia. Cuando los arbolitos son pequeños se puede producir cosechas de yuca, de maíz, en este caso es quinchoncho, en medio de plantaciones de teca, y cuando los árboles son grandes pues ya puede haber cacao o café a la sombra. También se pueden establecer ganaderías junto con plantaciones forestales o plantaciones de teca en los bordes de los potreros en la forma de cercas vivas. Acá en la zona de los Andes el café bajo sombra está desapareciendo, los productores lo están cambiando por café al sol, tienen más altos rendimientos, pero posiblemente podemos volver a gran escala al sistema de café a la sombra que era tradicional en los Andes venezolanos, incorporando especies de alto valor. Por ejemplo, en Colombia se está extendiendo mucho las plantaciones de Acrocarpus fraxinifolius. Esto es el cedro rosado, es una especie que viene de la India, está obteniendo muy buenos resultados en Colombia, y de esta forma pues el productor va a tener el ingreso de la producción de café y el ingreso de los bonos de carbono
que se van a generar por estas plantaciones forestales. Eso es algo entonces que tenemos que fomentar. Lo otro es hacer plantaciones intensivas que a la larga conduzcan al aprovechamiento de madera. Aquí podemos tener financiamiento por el MDL, proyectos RED o de bonos de carbono. Yo creo que lo del pino hay que analizarlo más a fondo, hay que tomárselo con cuidado. Tal vez sea más rentable plantar eucalipto, que crece mucho más rápido y que a lo mejor no hay que esperar ni 30 ni 35 años, sino tal vez 10 años o menos. Ya el eucalipto copa la capacidad de sitio, o inclusive puede ser teca, como lo hemos dicho antes. Ojo, creo que es urgente que en Venezuela se haga una investigación seria sobre Paulonia. En Venezuela, bajo mi punto de vista, quedan 3 grandes empresas que están haciendo plantaciones, que son Deforsa en el estado Cojedes, Maciza Terranova en las llanuras de Oriente, y el consorcio Mavetur Maderas del Orinoco, que también está allá en los bosques, en el sector de Oberito, Chaguarama. Yo creo que estas 3 grandes empresas deben hacer lo antes posible investigaciones sobre el establecimiento de Paulonia. En Colombia está muy avanzado con Paulonia, y creo que nosotros tenemos que investigar eso, a ver si es verdad que esa especie crece tan rápido como lo está diciendo algunas referencias bibliográficas. Se pueden hacer plantaciones intensivas mixtas con aprovechamiento de productos forestales no maderables, y esto puede obtener financiamiento del MDL, del GEF, de RED y de bonos de carbono. Fíjense ustedes, esto es un planteamiento para la Guayana venezolana, donde se pueden establecer árboles de sarrapia, que son estos verdes oscuros, árboles de coco azul, que son los verdes más claros, árboles de pracaxí, que son un poco más pequeños, y entre hileras e hileras de árboles se puede establecer coco azul. Entonces, esto es un sistema agroforestal multiestrata, porque la sarrapia y la copaiba son árboles muy grandes. El pracaxí es un árbol más pequeño, eso llegará a unos 15 a 20 metros, y el coco azul es un familiar del cacao, es del mismo género del cacao, pero este es Theobroma grandiflora, y el fruto se aprovecha igualito que el cacao. Con las semillas se hace chocolate y con la pulpa se pueden hacer jugos, mermeladas, y tiene muchos otros usos. Todas estas son especies autóctonas de Guayana. ¿Cuál es la enorme ventaja? Que esta plantación nunca haría falta tumbarla para aprovecharla. Esta plantación puede estar de por vida en pie, y de la sarrapia se aprovecha la semilla, y de ahí se obtiene un extracto que se llama cumarina, que es la base de los perfumes de alta gama. De la copaiba se extrae el aceite de copaiba o aceite de palo, que tiene un enorme mercado internacional. Del pracaxí, eso en Imataca lo llamamos clavellino. De las semillas del clavellino o pracaxí se están elaborando productos para el cabello, y tiene un enorme mercado en Brasil. Y con el coco azul, como ya dije, pues se aprovecha el fruto igualito que el cacao. Entonces, cada 5 años, la comunidad o la institución que tenga esta plantación va a cobrar bonos de carbono en la medida que la plantación va creciendo. Pero todos los años están obteniendo los ingresos de los productos forestales no maderables que ya les mencioné. Yo creo sinceramente que este proyecto sería un tiro al piso, y creo que en muchos lugares de la Guayana venezolana este tipo de proyectos podría y debería establecerse. Luego tenemos plantaciones forestales para el uso bioenergético, y eso podría financiarse con el MDL. En primer lugar, algunas secciones de los fustes de los árboles se pueden destinar a la elaboración de pellets y briquetas. El año pasado, en 2022, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, se cortó el suministro de gas en Europa, y hubo un enorme mercado para pellets y briquetas, y nosotros no vendimos ni 1 kilo de estos productos. A pesar de que en las plantaciones de Oriente hay muchos desechos en los rodales,
como desechos de la explotación. En todos los aserraderos hay montañas de aserrín y de virutas que están allí como desecho y no tiene ninguna utilidad. Entonces, esto es algo en lo cual nos deberíamos enfocar, porque yo creo que esto puede ampliar la cartera de negocios de las plantaciones forestales. Otro asunto que deberíamos ponerle ojo es la palma aceitera. La palma aceitera se ha venido plantando y ya hay unos cuantos miles de hectáreas en la zona sur del lago de Maracaibo y en la zona panamericana de Mérida. No sabemos la superficie exacta y hasta ahora en Venezuela el uso que se le está dando es para la alimentación, pero Malasia tiene una producción de biodiesel que se obtiene fundamentalmente con el aceite de la palma aceitera. Entonces, esta es una esto es otra opción de negocio que deberíamos explorar. Y luego tenemos el pseudofruto o el pedúnculo del merey. Brasil tiene más de 600.000 hectáreas de plantaciones de merey, básicamente para aprovechar la semilla, que es muy apreciada como pasapalo, como snack. Ellos calculan, sobre todo en el estado de Ceará, que hay como 250.000 hectáreas de merey, que hay 1 millón de toneladas año de este pedúnculo que se desperdicia, porque esto es muy astringente, es muy ácido y astringente, y eso prácticamente no tiene uso. Bueno, en Brasil ya hay una tesis de grado que demostró que con la fermentación de este fruto que está aquí se puede obtener bioetanol. Entonces, nosotros tenemos millones de hectáreas en el oriente del país donde se puede hacer plantaciones de merey y tendríamos altos ingresos por la semilla y podríamos tener una generación de bioetanol muy importante como sustitución de combustibles fósiles. Y luego está esta idea que es la instalación de una planta termoeléctrica alimentada con madera. Esto podría estar aquí en la zona de Macapaima, más o menos equidistante de las plantaciones, al lado del río Orinoco, con la finalidad de que tenga agua suficiente para el proceso de la planta termoeléctrica, y al lado de donde pasa el sistema de distribución que viene de Guri. Entonces, esto sería un sistema carbono neutral, porque la plantación absorbe el CO2 que está en la atmósfera, esa plantación se quema para producir energía y las emisiones van nuevamente a la atmósfera. Y si yo establezco otra vez la plantación, bueno, pues esto es un ciclo, no estoy agregando nuevo carbono a la atmósfera, sino que estoy trabajando siempre con el mismo CO2. Es lo que se denomina entonces un sistema carbono neutral. Pero en el mundo ya hay tecnología para que estas emisiones, en lugar de que vayan a la atmósfera, se atrapan y se inyectan en los estratos subterráneos bien profundos. Esto es lo que se denomina el geoalmacenamiento del CO2. Y si logramos hacer eso, ese sería un sistema CO2 negativo, porque el balance de CO2 sería negativo. O sea, es más el CO2 que se absorbe y se guarda bajo tierra que el CO2 que se está utilizando. Bueno, todo esto lo podríamos hacer con plantaciones allá en el oriente del país. Bueno, finalizo con esta imagen de un río dentro de un bosque en la Guayana venezolana. Ese río tiene 2 orillas, pero hay unos árboles caídos sobre maduros que sirven como puente de comunicación entre esas 2 orillas. Bueno, en este mundo ambiental y en el mundo del cambio climático no son 2 orillas, son muchas orillas, son muchos puntos de vista, son muchos enfoques, son muchas ideas, pero necesitamos cada vez más puentes de comunicación entre nosotros para lograr acuerdos que nos conduzcan a tener una vida más sostenible, no solamente para el país, sino también para todo el planeta. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo mis datos de contacto para el caso de que alguien tenga alguna inquietud o alguna pregunta que yo les pueda responder posteriormente.
Bueno, gracias nuevamente y espero sus comentarios y sus preguntas.